Hoy no vengo a hablarte de gramática ni de vocabulario en español. Hoy vengo a hablarte de algo que, si no lo detectas a tiempo, puede frenar tu español mucho más que cualquier otra cosa. Estoy hablando de las banderas rojas en tu mentalidad. Esos pensamientos tóxicos que sabotean tu confianza sin que te des cuenta. Te voy a enseñar 5 muy comunes y, más importante, te voy a enseñar cómo cambiarlas. Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Y de eso se trata este video, de confianza, de desarrollar seguridad en lo que sabes y sigues aprendiendo de español. En esta video lección vamos a hablar de creencias limitantes, las llamadas banderas rojas, que te indican que algo no está bien. No están bien algunas de las cosas que te dices a ti mismo sobre tu avance en el español. Las banderas rojas de las que hablaremos hoy son esas cosas que a veces nosotros mismos nos decimos y que nos impiden confiar en nuestra propia capacidad para aprender algo o, en este caso, para aprender español. Además, te voy a regalar un plan práctico que puedes adaptar a tus hábitos, a tu tiempo y a lo que funciona para ti. Al final, te enseño dónde lo vas a descargar. Vamos a comenzar con la bandera roja número uno. Debería hablar perfecto a estas alturas. ¿Lo has pensado? Estás en un nivel intermedio o avanzado, pero sientes que deberías hablar perfecto ya. Con lo que he estudiado, debería sonar como un nativo, ¿no? No. Aprender un idioma es un proceso no lineal. Incluso los hablantes nativos cometemos errores. Entonces no debería fustigarte por no ser perfecto. La perfección no es la meta. La fluidez, sí. Esta debería ser tu nueva mentalidad. Estoy construyendo fluidez, no perfección. ¿Qué hábito práctico puedes adoptar? Lleva un diario de progreso. Una vez por semana anota una situación en donde te comunicaste mejor que antes. Aunque hayas cometido errores, te comunicaste. Y eso merece ser celebrado. Bandera 2. Soy muy mayor para aprender bien. Uh, si hubiera empezado a los 15. Ya no tengo memoria para esto. Alto ahí. La neurociencia dice lo contrario. Los adultos también pueden aprender idiomas con éxito. Tienen estrategia, motivación, experiencia y toman mejores decisiones de aprendizaje. Hice hace poco un video sobre la diferencia en el aprendizaje de niños y adultos que puedes ver aquí. Te darás cuenta de que tienes muchísimos recursos que los niños no tienen. Así que, si has detectado esta bandera roja en tu cabeza, tu nueva mentalidad debería ser: tengo experiencia y estrategia, sé cómo aprender. ¿Qué hábito práctico puedes adoptar? Haz una nueva rutina breve diaria de 10 a 15 minutos. Usa técnicas como imitación, shadowing o flashcards con contexto, o le explicas a alguien lo que has aprendido. Tercera bandera roja. Mi acento es horrible. Seguro piensan que sueno raro. Me da vergüenza hablar. Alto, otra vez. Cuando hablamos otro idioma, el acento con el que hablamos es parte de nuestra identidad lingüística. When I speak English, any native English speaker knows where I come from. Tu acento en español es parte de quién eres. Una persona con otra lengua nativa que ha dedicado tiempo y esfuerzo a aprender a comunicarse en español. Lo importante es ser claro, no sonar como un nativo. Tener acento es una prueba de que te has esforzado por aprender nuestro idioma. Y eso es algo que nosotros admiramos. Tu nueva mentalidad debe ser: mi acento es una señal de que me he esforzado por aprender español. Hábito práctico. Grábate y luego escúchate con cariño, no para buscar errores, sino para notar mejoras en claridad. Hazlo cada semana. Notarás en cambio. Bandera roja número 4.
Nunca voy a entender películas sin subtítulos. No entiendo nada. Esto no es para mí. No es que no puedas, es que tu oído necesita entrenamiento. Tu nueva mentalidad debe ser: puedo entrenar mi oído igual que entreno un músculo. ¿Qué hábito práctico te recomiendo? Escucha cada día 10 minutos de contenido comprensible. Usa subtítulos en español y luego mira el mismo contenido sin subtítulos. Elige podcasts en español, canales de YouTube como este, o puedes entrenarte con mi curso Entiende Español como un C1, con 480 prácticas con audios reales y con 20 acentos diferentes. Puedes conocer más en este código QR o en el enlace que te dejo en la descripción de este video. Hablemos ahora de la última bandera roja. Ya no puedo mejorar más. Estoy estancado. Ya llegué a mi techo. Alcancé mi límite. No. Cuando un aprendiente siente que está estancado, que ya no avanza más, puede creer que no vale la pena esforzarse más. La verdad es que los periodos de estancamiento son parte natural del proceso y muchas veces preceden a un salto de nivel. Cambiar de estrategia, variar tus recursos o sumarte a un nuevo reto puede ser justo lo que necesitas para salir del bloqueo. Tu nueva mentalidad debe ser: siempre puedo avanzar si cambio mi estrategia. ¿Qué hábito práctico puedes aplicar? Cambia algo en tus hábitos, en lo que haces normalmente. Usa una app nueva. Entra a una nueva clase grupal. Pauta una conversación semanal con alguien nuevo. El cerebro ama la novedad y así lo vas a reactivar. Y terminamos. ¿Te reconociste en alguna de estas banderas rojas? Una, dos, las cinco. No pasa nada. ¿Quién no ha tenido inseguridades alguna vez? Detectar cuál es la tuya es el primer paso para avanzar con más seguridad y con menos culpa por no ser suficientemente bueno. El segundo paso es estrategia, y con este código QR puedes descargar una guía gratuita con estrategias específicas para cada una de estas banderas rojas que examinamos hoy. El enlace de descarga también lo puedes encontrar en la descripción de este video. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas mentalidades quieres trabajar? Y si este video te dio claridad o motivación o una idea nueva, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones, que aquí seguimos construyendo confianza, seguridad en tu aprendizaje del español. Nos vemos en la siguiente video lección. Chao.